Buen día. Dios les bendiga a todos en este día domingo 28 de junio. Bienvenidos a este espacio, promesas de Dios para tu vida. Porque mientras usted viva en esta tierra, siempre habrá una palabra de Dios para su alma. La promesa de Dios para este día está en Números capítulo 11, versículo 16 al 17. Escuche por favor. Entonces Yahvé dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. En esta porción de la Escritura hay otra poderosa promesa de Dios, una promesa de compartir el Espíritu para liderar. El contexto de esta historia es cuando Moisés habla con Dios diciéndole: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Estas fueron las palabras de Moisés. La desesperación había tocado el corazón del líder espiritual de los hebreos. La inmadurez, la rebeldía, la falta de paciencia y la falta de entendimiento provocaron amargura de corazón en la vida del siervo de Dios. Debes de saber que la actitud negativa del pueblo de Dios amarga el corazón de sus líderes espirituales. La inmadurez de los hebreos provocó frustración en la vida de Moisés, llegando al extremo de la desesperación de pedirle a Dios que le quitara la vida, porque no podía continuar al frente de esa numerosa congregación de los hebreos. Moisés le dijo a Dios: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, es decir, mi desgracia. La respuesta de Dios a la desesperante situación de Moisés fue la siguiente: entonces Yahvé dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. La solución de Dios fue convocar 70 varones de los ancianos del pueblo, los principales de Israel. Estos 70 varones principales del pueblo llevarían la carga y la responsabilidad de todo el pueblo, gobernando en el espíritu de Moisés. Escuche y aprenda por favor. ¿A quién llama Dios a dirigir su pueblo? A los creyentes maduros en la fe. La palabra anciano tiene una connotación de madurez espiritual. Estos ancianos tenían que ser principales entre el pueblo. Significa que tenían que ser personas de autoridad, con la capacidad de dirigir, pero sobre todo de obedecer y sujetarse a la autoridad principal de Moisés, el líder espiritual de todos ellos. En la dirección del pueblo de Dios se necesitan líderes maduros, con el carácter necesario para influenciar a los demás por medio de la obediencia a las autoridades espirituales del pueblo de Dios. Madurez y autoridad espiritual, dos grandes requisitos para llevar la administración, responsabilidad de liderazgo en el pueblo de Dios. Sin estos requisitos, ningún creyente puede liderar correctamente el pueblo de Dios. ¿Podrá dirigir a otros en la voluntad de Dios un creyente inmaduro, falto de entendimiento en los planes de Dios? ¿Podrá influenciar con autoridad de Dios a otros creyentes, aquel creyente rebelde que no respeta ninguna autoridad? ¿Podrá resistir en un liderazgo el creyente inmaduro e insujeto las demandas egoístas, exigencias pecaminosas y las actitudes belicosas de los creyentes rebeldes del pueblo de Dios? Debemos de saber que todo cargo eclesiástico, todo liderazgo y nombramiento espiritual, toda función ministerial ocasiona presión, preocupación,
desesperación y desgaste emocional ante las diferentes actitudes carnales y malignas de los creyentes faltos de confianza en la palabra de Dios. Todo ministerio provoca preocupación en el corazón de los líderes espirituales. La única manera de resistir es con el espíritu dado por Dios. Por ello Dios llamó a los 70 ancianos a la entrada del tabernáculo de reunión. Dijo Dios: tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Escuche y aprenda de esta parte. La prueba de su llamado era la obediencia a Moisés. La convocación para todos los llamados a liderar era presentarse diligentemente a las puertas del tabernáculo de reunión y esperar pacientemente allí. El Espíritu siempre será dado en relación y por el bien de la casa de Dios. El tabernáculo de reunión representa a la iglesia, la casa espiritual de Dios. En la puerta del tabernáculo de reunión, expresando su compromiso con la casa de Dios. Todo liderazgo espiritual, ministerial, implica un fuerte compromiso con la casa de Dios, la iglesia. Pasando la prueba de diligencia, obediencia y paciencia, la promesa de Dios para todos los llamados fue: yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Estos varones recibirían una porción del espíritu de Moisés. Al recibir una porción del espíritu de Moisés, estos 70 varones recibirían la autoridad, el poder, la sabiduría, la inteligencia, la gracia que Dios había derramado sobre el espíritu de su siervo Moisés. Estos 70 varones, al tener una porción del espíritu de Moisés, estarían ligados a su autoridad, su visión, su sabiduría, su entendimiento, su llamado, su discernimiento en la voluntad de Dios, completamente ligados al ministerio y al liderazgo de Moisés, siervo de Dios. Se necesita con urgencia que los líderes estén unidos al espíritu de los siervos de Dios para dirigir sabiamente los asuntos del pueblo del Señor. Hoy hay muchos líderes sirviendo y dirigiendo en la obra de Dios sin estar ligados al espíritu de los siervos de Dios. ¿Cómo hace falta discernir esta necesaria e indispensable realidad espiritual en el liderazgo de las congregaciones de hoy, incluyendo la nuestra? Dijo Dios: y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. El llamado, la impartición del espíritu de Moisés sobre los 70 varones era para llevar la carga del pueblo, ayudar al siervo de Dios a dirigir sabiamente los asuntos y necesidades del pueblo de Dios. Únicamente unidos en espíritu, en un mismo sentir, la iglesia como pueblo de Dios puede permanecer, avanzar y discernir la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, familia, iglesia, se dirige mejor y sabiamente el pueblo de Dios cuando los líderes están unidos espiritualmente con el siervo de Dios en la congregación. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima, Dios mediante.